네거네 보내 네거네 보내 네거네 보내 네거네 보내 네거네 보내 네거네 Não é desgraça ser pobre, não é desgraça ser louca, não é desgraça ser pobre, não é desgraça ser louca, desgraça é trazer o fado no coração e na boca. Desgraça é trazer o fado no coração e na boca. Puente Luis. Estamos cerca de este edificio y no es por casualidad, sino que el edificio originalmente funcionó de almacén para guardar la maquinaria y los materiales para construir el Puente Luis. Luego quedó ideal para una bodega, cerquita del río, húmedo, oscuro, así que fue usado para tal fin. Se as loucas não sentem nada. El vino de Porto se elabora mezclando tipos de uvas y mezclando añadas de vinos, ¿sí? Cada casa de vino de Porto tiene su receta, digamos. Es casi un licor más que un vino, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando la uva se recoge para septiembre, se aplasta, antiguamente se pisaba, ¿no? Con los pies, ya no tanto. Esta uva aplastada se llama mosto y es súper dulce, pegajoso, ya tiene muchísimo azúcar. El azúcar va a ser la comida de un organismo que se llama levadura. En simples palabras, la levadura come azúcar y su desecho es el alcohol del vino, ¿sí? Entonces, en un vino seco, un vino de mesa, un vino fino, va a fermentar 3 semanas. La levadura come 3 semanas todo el azúcar del mosto y queda un vino de 13 grados de alcohol y 20 gramos de azúcar residual por litro. Pero para hacer vino de Porto, esas 3 semanas no sucede. Se corta la fermentación, solamente come azúcar 5 días la levadura. Por eso queda unos 90 gramos de azúcar residual en nuestro vino de Porto. El alcohol, imagínense que es muy poco, entonces se agrega, en aquel momento era un brandy, hoy por hoy se agrega aguardiente vínica, que es un destilado del vino que pasa por un alambique, se evapora ese alcohol a 40 en la primera destilación, 40 grados, se vuelve a destilar y se llega a 77 grados. Es un alcohol de uso industrial. Solamente lo que buscamos con este alcohol es matar la levadura, esterilizar el vino, frenar la fermentación, quedarnos con el azúcar. Así se elaboran los vinos de Porto. Se cosecha, se fermenta 5 días, se fortifica con aguardiente y ya tenemos el vino de Porto. Eso se hace en el Douro, donde nuestra marca tiene su quinta, su finca y su bodega. Luego, ¿por qué se sigue trayendo hasta el día de hoy a Vila Nova de Gaia? Porque en el Douro hay 9 meses de invierno y 3 de infierno. Así, frío extremo, calor extremo. Ideal para las uvas. Entonces estos cambios de temperatura no son propicios para un vino que
se envejece mínimo 4 años y hasta 80 años. Entonces se sigue trayendo aquí donde se va a madurar. Esto está lleno de vino. Aquí tenemos 23.650 litros de cosecha 18 y 19 que va a transformarse en un reserva Tony, ¿sí? La palabra Tony en inglés significa ámbar. Cuando llega el vino del Douro, se llenan estos balseiros, son toneles grandes, ¿sí? Hasta arriba, ¿sí? La idea es que el roble le pase el gusto al vino. El roble tiene en su genética componentes aromáticos, como piraxina, que también está en la pimienta, o vanilín, que también está en la vainilla. Y esos componentes aromáticos se le van a transferir al vino, ¿sí? En el caso de este vino, que va a ser una reserva, solamente queda aquí 2-3 años. Y luego lo pasamos a estos otros contenedores. Estas se llaman pipas. Esta está vacía, todas las que tienen cruces están vacías, porque vamos a pasar ahora el vino. 23.000 litros de vino van a ser rellenados en 30 pipas para que haya más vino en contacto con la madera, pero en este caso no se llenan hasta arriba, se deja un dedo de aire y el vino va a respirar por los poros de la barrica. El proceso que va a suceder es una simple evaporación. 2% de humedad por año. 2% de humedad del vino y también se pierde aguardiente. Eso se llama impuesto de los ángeles en español. Impuesto. El impuesto de los ángeles. Pagamos 2% de nuestro vino por año. Por ahí. Y eso lo pagamos felizmente porque vamos a tener al final un vino concentrado, más sabroso, más homogéneo, más complejo y ángeles más felices. Ese proceso que acontece adentro de las pipas le vamos a comparar en la vida misma con una cocción. Mínimo 4 años, pero no hay un máximo, que en algún momento lo vamos a querer embotellar. Hay vinos de Porto que han estado 100 años ahí adentro. ¿Y esto por qué? Porque tiene 20% de alcohol. Si se cae el alcohol, se vuelve a agregar aguardiente. Lo ideal es que siempre tenga 20 grados, porque eso lo hace estéril al vino. No se pica, no se oxida, no se avinagra, nunca. Por eso el vino de Oporto, mientras más viejo, mejor, y viejo en serio. Yo por lo menos recomiendo, para tener una experiencia diferente a lo de vino de mesa, un 20 años por lo menos, para sentir esos sabores de la oxidación del vino. Una vez que termina el proceso aquí, se embotella y ya está. Ahí se supone que hay que beberlo. El Tony, siempre que dice en la etiqueta Porto Tony, estamos hablando de un vino que fue embotellado y está listo para beber. Este estilo de vino se parece un coñac a un jerez y es color marrón. Y originalmente los ingleses bebían esto de aperitivo, de digestivo, mientras negociaban, mientras jugaban al billar, con algunos frutos secos, ¿sí? Y este es el tipo de vino de Porto más popular de todos, el Tony. Aquí empieza el Valle del Douro. Tenemos los dibujos del estilo de viña que se llama oratorio a estas terrazas de cultivo en piedra. Tienen 7 metros una de la otra. Se cosecha una, se traslada arriba. Se cosecha otra, se traslada arriba. Hasta poder alcanzar el piso donde llega el camión. Y aquí tenemos unas imágenes de cuando llegaban las pipas al puerto y lo iban a probar los taberneros para saber qué vino iban a comprar y llevárselo a la taberna. Luego hay uno que se llama White y es fácil descifrar por qué.
se usan uvas blancas. No se oxida como los tonis adentro de la barrica, sino que después de un tiempo en el tonel va a ir directo a la botella. ¿Sí? Tenemos dos versiones de white, el clásico y el seco. Cuando nuestro clásico tiene 90 gramos de alcohol, el dry tiene 40. El dry es un vino que se acostumbra aquí en Portugal servir como aperitivo. El ruby es como el blanco en el sentido de que no va a ir a la barrica. Después de los años en el tonel, va a ir directo a la botella. El clásico pasa 3 años ahí adentro y se embotella directamente. Es un vino de aroma floral, frutal, dulzón, bien fácil de tomar. Los rubis se recomiendan para los postres. Y luego tenemos el sotoboche, que sería la línea reserva, que pasa 5 años en el tonel y luego es embotellado, ¿sí? Este sotoboche era el favorito de las mujeres de la familia Burmester. En el caso de la palabra vintage, se usa para diferenciar los años de cosecha que son excepcionales. Entonces, en vez de elaborar el típico vino de blend, se hace una añada pura. Se llama single harvest. No se mezcla el año de cosecha con otros y se va a elaborar un vintage y un late bottle vintage. El vintage es la joya de la casa. Solamente pasa 2 años en la madera, en el tonel, y luego se embotella sin filtrar. Y esta botella sí tiene un potencial de guarda y mejora de 50 años. Es el único vino de Porto que sí se guarda, cuando dice vintage, ¿sí? El Tony no se guarda. Metimos 75 centilitros de líquido el año que fue embotellado, pero si espero 50 años voy a encontrar mucho menos líquido. Pero cada trago valdrá la pena. El late bottle vintage se queda 6 años en la madera, por eso el late bottle fue tarde a la botella y se filtra. Dentro de los Tony también hay años exclusivos de cosecha, se van a llamar coleitas. Y la diferencia entre el vintage y el coleita es que el coleita es un Tony, así que lo que el vintage hace en la botella, el coleita lo hace ahí adentro. El coleita tiene un año de cosecha en la etiqueta, por ejemplo 2002, y un año de botella en la contraetiqueta, por ejemplo 2022. Los coleitas son más caros que los vintage, a no ser que el vintage que estés comprando sea de 1940. Ahí sí es más caro el vintage, ¿sí? Precisei sair para poder voltar. Tenemos un pequeño viaje al pasado de la industria vinícola. Esta tecnología de origen alemana que tenemos por aquí, por ejemplo es una bomba, ¿sí? Se conectaba un caño de cada lado y se movía músculo para mover el vino de una vasija a la otra. Algunos más afortunados ya vivieron la electricidad y tenían esto solo un botón que apretar. Y por aquí algunos otros aparatos que marcaron un antes y un después, ¿sí? Les voy a mostrar mis 2 favoritos. Este es, de hecho, la función era separar el alcohol del vino. Se colocaba el vino del Oporto aquí, con brasa se calentaba, para que el vapor de alcohol, el alcohol evapora más rápido que el agua, se metiera en estos cañitos y aquí se llenaba de hielo para que se volviera líquido y goteaba el alcohol puro abajo. Ese alcohol puro se medía y si se había caído del 20% lo arreglaban
y eso evitaba que el vino se arruinara. Es muy extraño pensar que antes de que esto existiera las botellas eran artesanales. Imagínense que lo artesanal no está estandarizado. Había botellas así, 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 gordas, flacas. Las botellas no se podían acostar y el packaging era un caos. Así que esto vino a revolucionar la industria, sobre todo logística, porque las botellas se pudieron empezar a guardar acostadas y se pudieron armar cajas estándar para mandar ya embotellado en origen, que eso aumenta la calidad. Y aquí esto es un cepillo hecho con pelos de caballo que se usaba para lavar las botellas. Y bueno, estas tres máquinas aquí servían para el mismo propósito. Encorchar, exactamente. Esta se regulaba la altura de la botella, esta ya es estándar y esta es eléctrica, 8 botellas al tiempo. Aquí se ponían los corchos y quedaron algunos atrapados ahí adentro. Y por último aquí se acostaba la botella y se etiquetaba, se plasmaba la etiqueta. Y esto hoy por hoy es una línea de producción, todo en el mismo lugar, 5.000 botellas por hora. Se embotella, se etiqueta, se corta, todo, sale listo. Así que bueno, podrán ver la diferencia. Tenho esse mar todo, todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra contar. Tenho o sol brilhando e os patos nadam em par. Meus passos vão. Viendo un vino blanco, busco fruta blanca. Manzana, piña, plátano. Si estoy oliendo un vino tinto, busco fruta roja, fruta negra. Y en estado de pasa de uva, ciruela seca, caramelo, anís, regaliz. Y ahora sí lo vamos a probar. Salud a todos. Salud. Salud. E os patos nadam em par. Meus passos vão mostrando o prazer de observar as flores no caminho. É um agrado que Deus deu. Um dia após o outro, foi o que Ele prometeu. Pode crer, não preciso de você.
criticar. A mãe não te deu colo, qual foi o trauma de infância? Houve uma maldição na sua geração. Pra explicar essa discrepância inédita, pode engolir seu fel, você não vai apagar.